hoy conectados. Es un enorme, me presento, soy Alejandro Langlois, soy director de Comunicarse. Es un enorme placer para nosotros estar haciendo hoy esta actividad por muchas razones. Primero y principal porque es el primer paso formal, diría yo, porque nos une una larga historia. Es el primer paso formal de una alianza que desde Comunicarse estamos estableciendo con SECODES como organización señera, principal, central de la sostenibilidad en Colombia, con lo cual para nosotros es un paso muy importante por varias razones. Para quienes no conocen, Comunicarse, o que quieran saber un poco más de nosotros, Comunicarse es un medio de comunicación especializado en la agenda de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial. Tenemos 21 años de trayectoria, empezamos hace muchos años a trabajar con estos asuntos. El medio en sí nace en Buenos Aires, Argentina, pero hoy tiene oficinas en Santiago de Chile, también en Centroamérica, que es donde estoy yo hablando en el momento, desde Costa Rica. Y tenemos hacemos un trabajo periodístico de seguimiento a partir del portal. Editamos una newsletter semanal con síntesis de las principales informaciones, y realizamos trabajos de investigación customizados en alianza con diversas organizaciones, como Naciones Unidas, como el Global Compact, UNICEF y varias empresas, organizaciones internacionales. Y tenemos una agenda editorial bastante amplia, pero que amplia en la temática y amplia también en el alcance regional. Somos un medio regional, tenemos una mirada regional sobre la sostenibilidad, y un poco el paso que estamos dando hoy en términos institucionales con SECODES, ver con eso. Nosotros creemos que el futuro de la agenda de la sostenibilidad es en la región, esa escala regional, las problemáticas sobre las que estamos centralmente trabajando y abocados, como la climática, como las de derechos humanos y demás, requieren respuestas regionales. La naturaleza un poco también nos habla de eso, y la respuesta política a esa necesidad de interacción con la naturaleza en regiones como el Amazonas, de la cual Colombia es una protagonista, nos muestran con total naturalidad que la respuesta es regional, es colectiva, es de concertación. También creemos que dar este paso en consolidar y profundizar nuestro vínculo con Colombia es muy relevante en función de la influencia que tiene Colombia como actor económico, político en la región, dado su tamaño territorial, su tamaño de población, su aporte al PBI latinoamericano, y además porque es un país que en los últimos tiempos se ha destacado por liderazgo en materia de gestión de la sostenibilidad, con 3 o 4 casos empresariales, diría yo, que están a la vanguardia en esta temática, con un sector financiero muy dinámico, que ha dado pasos tal vez más veloces que el resto de la región en cuanto a lo que hace a la integración de los modelos de análisis de riesgo crediticio asociados a temas de sostenibilidad, en la emisión de financiamiento vinculado con sostenibilidad, en bonos verdes, y financiamiento climático también es un país muy fuerte. Y por todo eso para nosotros es muy relevante, ya les digo, estrechar este vínculo y profundizarlo. También porque creemos alianzas. Comunicarse en estos 20 años ha realizado alianzas con muchas organizaciones de todo tipo, y es muy importante para nosotros profundizar esas cuestiones. Tenemos además con SECODES una comunión de valores en cuanto al valor que ambas organizaciones le asignamos a la producción y a la divulgación del conocimiento.
tal vez con formas distintas, ¿no? Porque, bueno, SECODES es una organización promotora y de servicios al sector empresarial, comunicarse como medio de comunicación, ahí tenemos puntos en común y además complementarios que esperamos que se puedan potenciar en base a esta alianza. Es una organización que ha apostado muy fuerte por la comunicación en estos años, es decir, para nosotros como medio de comunicación sentimos que es una organización que habla un lenguaje muy parecido al nuestro en ese sentido, con un buen trabajo en redes sociales, con muy buenos comunicadores en el equipo, como vamos a ver hoy, con la producción de incluso plataformas y publicaciones de comunicación propias. Entonces creemos que ahí tenemos una oportunidad de convergencia y de trabajo conjunto muy, muy fuerte. Y además tenemos una mirada muy clara y común del futuro de la agenda de la sostenibilidad, como van a poder ver hoy en los dos segmentos de presentación que vamos a hacer, tanto de lo que es el trabajo de tendencias que hace comunicar, de identificación de tendencias que hace comunicarse todos los años, como en la presentación de la agenda de SECODES que vamos a la agenda del futuro de SECODES que vamos a ver en el día de hoy. Así que bueno, ese es un poco el espíritu que tiene tanto la alianza como la actividad de hoy. Me gustaría, bueno, también tener unas palabras de apertura y de consideración sobre este paso que estamos dando hoy con SECODES, escucharla de parte de Sergio Rengifo, que es el director ejecutivo de SECODES, es un amigo de mucho tiempo, de muchas actividades compartidas, pero bueno, hoy estamos es un noviazgo que se transforma en un matrimonio más formal entre Comunicarse y SECODES, y estamos muy felices por eso, muy contentos de darte la bienvenida, Sergio, y ansiosos por escuchar cómo están viendo ustedes el inicio de esta alianza y la perspectiva de futuro. Así que te cedo la palabra y para que nos des unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Hola Alejandro, muchas gracias a ti. La verdad que gracias por esas eh, palabras hacia nosotros. La verdad que nosotros también de parte nuestra una admiración completa por todo el trabajo que vienes haciendo. Yo creo que comunicarse está tratando y me parece que todo el trabajo que ha hecho en temas de comunicar asertivamente la sostenibilidad con ese enfoque empresarial yo creo que con la comunicación lo que hacemos también es inspirar a más actores para que vean que esta es la única forma de actuar este marco conceptual de la sostenibilidad. 21 años, yo sé que nos conocemos hace rato, te estaba molestando hace poco cuando que no te pasan los años, que estás igualito, estás más joven antes. A mí sí, las canas todavía ya las tengo, pero no agradecerte por esta alianza. Para mí es muy importante esta alianza. Yo creo que articular con cosas concretas y yo creo que el espacio que vamos a hacer hoy es fundamental porque marca un derrotero para empezar a focalizar y a focalizar los esfuerzos. Yo creo que algo que debemos hacer en la región, en América Latina, en los diferentes países, tratar de simplificar el lenguaje y la sostenibilidad para inspirar a más actores para que trabajen este marco conceptual dentro de su estrategia de negocio. Yo creo que comunicarse, todo el trabajo que viene haciendo hace 21 años, desde SECODES 30 años, nosotros tenemos, y yo creo que lo que nos ha unido también Alejandro, y también aprovecho para felicitar a Pablo, que esta alianza la veníamos construyendo hace mucho rato y por fin la materializamos. Yo creo que la unión de, digamos, de la red de periodistas que tiene SECODES también para fortalecer y llegarle a estos más comunicadores y periodistas para que nos ayuden a dejar esa huella intelectual en temas de sostenibilidad a los diferentes grupos de interés es fundamental. Entonces, yo celebro esta alianza, celebro este espacio y sé que vamos a hacer muchas cosas más. Bueno, y yo le digo a todas las personas que nos están viendo, primero agradecerles el tiempo por sacar el tiempo para escucharnos en el día de hoy en esta invitación que les hicimos, pero les vamos a asegurar que queremos hacer cosas concretas, herramientas, instrumentos que les sirvan a ustedes para tomar decisiones y que ayuden a impulsar este marco de la sostenibilidad como la única forma de comportar, no solo a nivel empresarial, sino también a nivel de ciudadano, a nivel individual como persona. Yo creo que hablamos mucho de derechos, pero también tenemos deberes como ciudadanos para aportar esa Agenda 2030 y a todos esos desafíos que tenemos a nivel global. Alejandro, celebro esta alianza. Muchas gracias por este espacio. Aquí estamos listos y dispuestos a pedalear para los objetivos comunes que tenemos las dos organizaciones y muchas gracias a todos los que nos están viendo para sumarnos.
Muchísimas gracias, Sergio. Comparto el espíritu de tus palabras y vamos ya dando paso firme, avanzando con la jornada de hoy. En primer lugar, les voy a presentar a Pablo Leidy. Pablo Leidy es director también de Comunicarse y bueno, que tiene un trabajo muy activo en el diseño y en el análisis de las tendencias en sostenibilidad en América Latina, que Comunicarse realiza cada año, un poco derivada de nuestro trabajo periodístico, un poco teniendo en cuenta el vínculo diario que tenemos nosotros con las organizaciones que están a la vanguardia de esta temática. Elaboramos este trabajo del cual hoy Pablo les va a presentar una síntesis, así que los dejo con él. Pablo, te cedo la palabra. Adelante. Gracias, Alejandro. Gracias, Sergio. Bueno, buen día para todos y todas las que estén presentes. Aquí, como les adelantó Alejandro, voy a estar compartiendo una síntesis de lo que es nuestra investigación. Ahí ya estoy, ahí creo que ya me tienen que estar viendo. Esta investigación, me falta aquí pantalla completa. Ahí estamos, ¿no? Ahí creo que me tienen que estar viendo perfecto. Esta investigación nosotros la venimos presentando todos los años, hace ya más de 15 años, tiene muchas ediciones. Esta es una síntesis de lo que fue nuestra última presentación a fines de 2022. Voy a estar hablando de los grandes temas que abarcan obviamente a todo lo que es la región de América Latina y el Caribe. Siempre nosotros tenemos un enfoque que busca traer lo que pasa a nivel global hacia nuestra región, pero también mostrando algunas particularidades locales. El primer tema que nosotros lo vemos como importantísimo para tener en cuenta es lo que es la crisis climática, que la definimos hoy como ayer. Estamos viendo que obviamente hay un problema grave que tiene la humanidad con respecto a lo que tiene que ver con el cambio climático, con la crisis climática, donde hay obviamente argumentos muy sólidos que nos indican que no estamos llegando a la meta para frenar justamente los daños que podrían ser irreversibles para nuestra civilización y para el planeta, obviamente, ¿no? En nuestra investigación van a encontrar muchos papers que muestran esta dificultad a pesar de los compromisos, la buena voluntad en muchos aspectos, pero estamos yendo, todo indica, a no cumplir la meta, por ejemplo, del Acuerdo de París. También estamos identificando que las COP de cambio climático comienzan como a copiarse a sí mismas y a volverse intrascendente, ¿no? Un riesgo donde hoy se visualiza ya hace un tiempo es que muchas veces todos los grandes anuncios siempre quedan para la próxima COP, lo cual estaría mostrando una falta de madurez o de tomar conciencia de la gravedad de la situación para abordar los desafíos con medidas más concretas y urgentes, ¿no? Que ya el 2030, el 2050 está a la vuelta de la esquina. Entonces ahí nosotros estamos identificando que este tipo de reuniones está como quedando en una instancia de no dar las respuestas a la velocidad y con la necesidad de medidas más urgentes que se están necesitando. Empieza a haber también, nosotros estamos identificando muchas voces críticas con respecto a lo que es el verdadero compromiso de las estrategias de descarbonización de las empresas. Ahí en nuestra investigación van a encontrar muchos papers fundamentando esto, donde las críticas son muy concretas con respecto a iniciativas y con respecto a cómo muchas veces el sector privado se aprovecha de una determinada zona de grises de determinadas iniciativas para asumir compromisos que quizás no estarían siendo tan concretos como se están anunciando, lo cual está viendo también como un auge en denuncias o críticas a lo que se conoce como el greenwashing, que después voy a estar ampliando. Entonces ahí hay como un contrapunto entre lo que es los desafíos enormes que tiene la humanidad toda y cómo el sector privado aprovecha las herramientas que tiene o también las utiliza para contar de una manera que no es la correcta cómo se está comprometiendo con justamente abordar los desafíos del cambio climático. América Latina nosotros identificamos, yendo más concretamente a lo que tiene que ver con nuestra región, América Latina y el Caribe,
que tiene unas grandes oportunidades en lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que es la economía circular. Hay estudios que, a pesar de esas oportunidades, dicen que hay una necesidad bastante imperiosa de actualizar lo que tiene que ver la legislación en la materia para que la región utilice o dinamice todo el potencial que tiene para aprovecharlo, ¿no? Para reconvertirse utilizando estas estrategias. Estos estudios son básicamente de UNEP, UNEP-FI, del BID y del BID Invest, que han sido muy activos en producir este tipo de papers, que están muy bien documentados y los van a poder encontrar en nuestra investigación. Un dato también interesante es que los países están en el camino correcto hacia la circularidad, estoy hablando de nuestra región, pero que está habiendo una falta de lo que tiene que ver con la articulación entre los diferentes actores para justamente cumplir con las metas climáticas. Entonces, vemos que hay cosas que están muy bien, pero lo que tiene que ver, por ejemplo, con la articulación y la legislación, ahí hay muchos aspectos a ir mejorando. El informe también recomienda que los gobiernos e instituciones financieras ayuden a las pymes a convertirse en impulsoras clave de la economía circular. Y esto hay que tenerlo muy en claro, porque en la región el sector pyme tracciona muchísimo a nivel empleo, y muchas veces cuando se habla del mundo de la sostenibilidad, por lo general caemos en el error de hablar solamente de las grandes compañías, de las grandes corporaciones, y nos olvidamos muchas veces de todo lo que puede traccionar el sector pyme, y ni hablar el MIPYME. Entonces ahí, en lo que tiene que ver con el cambio climático en nuestra región, la parte de economía circular vinculadas a regulación, articulación y no olvidarse las pymes son aspectos muy importantes. Y otro factor clave, que es clave tenerlo en cuenta, es pensar soluciones y estrategias de la región para la región. Estos estudios destacan eso, ¿no? Que muchas veces el error en el que se cae en América Latina y el Caribe es en querer importar enlatados que funcionan en otras partes del mundo, pero que aquí no necesariamente es así. Otro de los capítulos importantes, que obviamente muy relacionado al anterior, tiene que ver con los desafíos que implica lo que es la transición energética. No hace falta aclarar mucho la inestabilidad política global en el que está el planeta, puntualmente desde el año pasado, con lo que tiene que ver con la guerra en Europa, que obviamente ha trastocado muchos de los planes y quizás las urgencias geopolíticas. Hoy hay que tener en cuenta que muchos países, incluso desarrollados, más que pensar en la transición, muchas veces están pensando en cómo tener energía para afrontar inviernos duros, y eso obviamente ha trastocado los tiempos, y a pesar de toda esta crisis geopolítica global que estamos viviendo desde hace ya casi un año y medio, un dato alentador es que la Agencia Internacional de Energía dice que, a pesar de toda esta coyuntura desfavorable, la energía renovable ha seguido siendo competitiva en costos en medio de la crisis de los combustibles fósiles. Con lo cual, si miramos hacia futuro, ese dato es muy alentador, no solo hoy, sino a futuro, porque si se llega al mundo a tener un cierto orden, una cierta trazabilidad más racional, en ese sentido el futuro de las energías renovables es más que prometedor. Con lo cual ese es un dato para tener la parte negativa de lo que estamos viviendo hoy, pero la proyección es más que positiva. Un dato también interesante, que aquí quiero hacer hincapié en lo que nos toca como región, es que está creciendo el empleo verde en el mundo, pero que Asia, puntualmente China, se está quedando con 2/3 de los puestos de trabajo vinculados con el empleo verde, lo que significa una gran oportunidad para nuestra región de no desaprovechar justamente las oportunidades que da el empleo verde como proyección de empleo calificado, empleo de calidad, trabajo decente. Hoy la región se estaría perdiendo esa ola que tiene que ver con el empleo verde, con lo cual es un llamado de atención para nuestros países. Y también es importante tener en cuenta que para lo que es América Latina y el Caribe, lo que tiene que ver con agricultura y servicios ambientales son dos sectores que están teniendo la mayor penetración en nuestra región y el crecimiento más rápido en nuestra región, con lo cual esto hay que tenerlo también en cuenta, con salirse de la lógica de los commodities y verle cómo la sostenibilidad le aporta valor agregado, principalmente en estos dos rubros. Son dos
sectores que las instituciones que mencioné anteriormente las destacan como que les está yendo muy bien y que tienen un potencial más que interesante en nuestra región. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con las metas globales de mitigación del cambio climático, en nuestra región estamos viendo que los minerales van a tener un rol cada vez más importante, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la electromovilidad y muchos de los minerales vinculados a justamente lo que tiene que ver con las baterías, por ejemplo. Sin embargo, esto está advirtiendo también que la región va a estar enfrentándose a desafíos sociales y ambientales importantes, justamente vinculados a la necesidad de muchos de esos minerales que son clave y que están en América Latina y el Caribe. Con lo cual, también ahí hay una doble lectura, algo muy positivo y por otro lado desafíos que en nuestra región no siempre se abordan de la mejor manera. Y otro dato importante es la oportunidad que tiene el financiamiento para adaptación climática para nuestra región. No todos los países lo están aprovechando de la misma manera y este es un punto también muy interesante para tener en cuenta, porque va a haber financiamiento justamente para lo que es la adaptación climática, y si los países no están preparados para aprovecharla, esa oportunidad puede ser una ventana de oportunidad que no se aproveche. Y esto son aspectos más que importantes para tener en cuenta en lo que tiene que ver con una mirada holística del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Otro aspecto importante que nosotros destacamos en nuestra última investigación es esto, ¿no? La nueva pandemia, que nosotros la llamamos la salud mental en el trabajo. No se habla mucho, es un tema que está como solapado, es como una pandemia silenciosa, la llamamos, y es muy importante porque luego del COVID-19 es como que ha emergido justamente esta pandemia silenciosa y que el sector privado no la estaría abordando de la manera más importante. Hay estudios de la Organización Panamericana de la Salud, OIT, OMS, la revista The Lancet, estudios de consultoras privadas como ADECO, por ejemplo, que todas coinciden en los datos alarmantes que está enfrentando sobre todo el sector privado en lo que tiene que ver con abordar justamente lo que tiene que ver con el capital humano, ¿no? Y que esto está como solapado. Todos hablan de datos alarmantes y sin embargo no se habla tanto del tema. Nosotros lo quisimos destacar y mostrar la contundencia de esos datos con todos estos estudios que citamos, porque nos parece que no se está abordando de la manera correcta, y una empresa, que muchas veces en nuestro rubro se dice lo que tiene que estar en el centro de todo es la persona, no está siendo hoy por hoy tenido tan en cuenta. Es como que no se habla tanto del tema, y nosotros con esta investigación quisimos que esto sea un aporte para poner este tema sobre la mesa y mostrarlo como que las empresas que quieran ser sostenibles lo tengan que ver como un factor crítico a abordar en su estrategia de sostenibilidad. Y si bien está afectando esta pandemia silenciosa a todas las generaciones y géneros, hay que tener en cuenta que a quienes más está afectando es a las mujeres, con lo cual también hay un enfoque de género que se puede estar encarando con ese problema. Otro de los capítulos clave que nosotros mencionamos en nuestra investigación es el faro regulatorio de Europa. Esto puede parecer que está lejos, que son temas que muchas veces pasan en el primer mundo y que no nos afectan. Sin embargo, nosotros con este paper lo que quisimos mostrar es cómo a través de la legislación Europa quiere impactar en lo que tiene que ver el comercio internacional con la sostenibilidad como bandera. Con lo cual, cualquier organización de América Latina y el Caribe que quiera formar parte del mercado común europeo, es importante que tengan claro este tipo de legislación. Y otra lectura también que hay que hacer es que esta legislación, que es de avanzada, más temprano que tarde, seguramente en muchos de ellos, va a ir permeando en otras regiones, con lo cual estaríamos como incluso pudiendo anticipar cómo va a ser la legislación en América Latina y el Caribe. ¿De qué trata básicamente? Y ahí van a encontrar todos los links de las regulaciones, los proyectos clave que están hoy impactando el comercio internacional y que tienen que ver con equilibrio de género en las grandes empresas, las reglas que tienen que seguir las grandes empresas para reportar la sostenibilidad, y están muy pero muy activos en ese tema, una mirada global para combatir la deforestación. Esto es clave en América Latina y el Caribe si quiere exportar productos forestales hacia el mercado común europeo,
y el impacto de los derechos humanos y el ambiente en las cadenas de suministro globales. Han sido muy activos, lo siguen siendo, hay novedades, yo diría prácticamente todos los meses en alguno de estos temas, con los cuales es un enfoque que nosotros queremos que a través de este paper lo tengan sobre la mesa. Mirar la regulación en Europa como un faro a seguir de lo que puede pasar y cómo impacta en el comercio internacional. Otro de los temas que nosotros consideramos clave, y creo que hoy nadie lo puede minimizar, es el tema ESG. Y nosotros lo llamamos el escenario de futuros debates sobre sostenibilidad. Cada vez más empresas lo incorporan en sus estrategias y discursos, de eso basta leer los reportes, basta leer incluso las comunicaciones oficiales de las diferentes empresas, y eso hoy estamos viéndolo como que tiene una importancia cada vez mayor. ¿Cuál es la clave de esto? Es que los inversores lo han tomado como bandera. Ese es el prisma sobre el cual yo diría hay que mirar el mundo ESG, cómo está impactando en el mundo de la sostenibilidad. Y lo vemos con la lógica del inversor. Hay una frase que nosotros entrevistamos hace un tiempo al presidente de DIRSE en España, que nos contaba por qué es tan importante el mundo del ESG. Él lo contaba con un chiste de la película Aladdin, y él decía, hay que entender que en un momento el genio decía, ¿cuál es la regla de oro? Y dice, el que tiene el oro pone las reglas. Y hoy el mundo inversor está poniendo muchas reglas en el mundo de la sostenibilidad. Y si no entendemos esa lógica, no vamos a entender por qué tiene tanta importancia. Y es porque a través del gran poder económico que tiene el mundo inversor, está exigiendo indicadores, regulaciones, que obviamente le sirvan para lo que es la toma de decisiones. Así que ese es el gran concepto que hay que entender. Sin embargo, aparecen miradas críticas, muy vinculadas a lo que tiene que ver con el greenwashing. El escrutinio público quizás empieza a aparecer también de la manera más compleja, que es con los litigios climáticos contra el sector corporativo, y los sectores que, según papers que nosotros documentamos, son los más afectados por el greenwashing y los litigios, tienen que ver con los sectores de alimento, agricultura, transportes, plásticos y finanzas. Con lo cual, la crítica del greenwashing deja de ser retórica y pasa a ser cada vez más, sobre todo esto está pasando básicamente en Europa, en el mundo, en la Unión Europea, pero empieza a mostrarse justamente cómo los litigios climáticos empiezan a estar cada vez más a la vuelta de la esquina en regiones como la nuestra. Están todavía aquí no han pasado, pero lo tenemos que ver como un mapa de riesgo, de ver lo que está ocurriendo ahí para adelantarnos. Y es por eso que, debido a todo este escrutinio público, de toda la demanda de indicadores cada vez más sofisticados, los criterios ESG nosotros lo vemos como que se están enfrentando cada vez más a un momento decisivo para generar confianza. Hay un gran crecimiento, hay está como cada vez más el ojo público puesto sobre ellos, y empieza a haber justamente rispideces que están llegando a cuestiones legales. Y nosotros, un punto que aquí no nos dan los tiempos para explicarlo en detalle, pero lo estamos viendo como que el movimiento ESG está siendo también como una gran tentación de lo que es el greenwashing, y también van a encontrar un adelanto, yo diría, porque ayer justamente publicamos un informe sobre el auge del movimiento anti-ESG, y esto es algo que, si bien está pasando puntualmente en Estados Unidos por cuestiones políticas, la región no tiene que dejar de mirarlo, por lo menos de costado, como que es algo que está creciendo y que quizás dentro de un tiempo lo veamos como que en otras regiones, si electoralmente les va bien, pueda empezar a verse. Eso hace unos años no pasaba, y el movimiento ESG en Estados Unidos está cobrando bastante importancia. Y ya el último capítulo, para cumplir con los tiempos, voy a estar contando brevemente hacia dónde van los reportes de sostenibilidad, el greenwashing y la necesidad de una comunicación profesional, y el futuro de los reportes de sostenibilidad. Los reportes, básicamente, estamos notando que hay un aumento de los reportes sobre riesgos relacionados con el clima y de reducción de carbono. En lo que tiene que ver con riesgos climáticos, lideran, seguidos por lo que tiene que ver por riesgos sociales y de gobernanza. Esa es
cuánto más se reporta, ¿no? Primero climático, después social y después de gobernanza, en ese orden aparecen. Y América Latina, si bien está cayendo la tasa de reportes en los últimos años, de un 81 a 69%, que es bastante, a pesar de eso está liderando a nivel global lo que tiene que ver con reportes de biodiversidad. Ese es un factor que lo queremos destacar, sobre todo empresas que quieran mostrar como una bandera, y en la medida de que su materialidad sí lo posibilite, es un concepto que es importante quizás mostrar hacia el resto del mundo. Otro de los conceptos que iba a mencionar era el futuro de los directores de sostenibilidad. Notamos que va a haber una divisoria de aguas en función de la importancia que tengan en la organización en los próximos años. Una de las formas de mencionarlo es, por ejemplo, ver a quién le reportan, el nivel de seniority que tiene una organización. Nosotros muchas veces percibimos que hay, por ejemplo, cuando hay un director o directora de sostenibilidad y deja el cargo porque cambió de empresa o porque se retira del mercado laboral y se produce un cambio, muchas veces ese seniority no se reporta, no se mantiene, con lo cual es, por ejemplo, una muestra rara que da una organización hacia afuera sobre la importancia que tiene hacia el resto de la organización el tema. La capacidad, por ejemplo, que tenga un director de sostenibilidad de ser un interlocutor válido con otros grupos de interés, como pueden ser los medios, que bueno, parte de la alianza con SECODE que vamos a estar focalizando, ese es uno de los temas, ¿no? Como un vocero, que es un Chief Sustainability Officer, si no tiene las espaldas suficientes dentro de la organización, la formación suficiente, puede ser un interlocutor válido para encarar alguno de los temas que estamos, o todos los temas que, por ejemplo, estuve mencionando en esta presentación de manera resumida. Ahí hay un problema, y creo que en esta investigación nosotros lo mostramos, es justamente esa divisoria de aguas que va a haber entre las organizaciones que tengan realmente un Chief Sustainability Officer que no se quede en lo meramente operativo y que pase a lo que tiene que ver con lo estratégico y transversal en una organización. Siguiendo con el futuro de los directores de sostenibilidad, un tema clave es la medición del impacto. Hay muchos estudios que están documentados en nuestra investigación que muestran que uno de los temas más complejos para abordar es el impacto de la sostenibilidad y cómo contar eso, ¿no? Los indicadores, que no queden en algo retórico, sino justamente que se pueda medir, mensurar, comparar. Ese es uno de los grandes desafíos, y ahí obviamente el rol del director de sostenibilidad es clave. Y un dato que en el año pasado hubo un paper que era muy interesante, mencionaba que si bien el tema está tomando importancia en la agenda de los CEOs, no tan vinculado a lo que mencionaba anteriormente, que necesitan tener más datos confiables para que eso permee aún más. Con lo cual ahí esto es clave, el rol del Chief Sustainability Officer para poder tener esos datos, para poder comunicarlo, en este caso hacia arriba en la organización, y para que eso esté en el día a día de la agenda de los CEOs. Y un tema importantísimo, que esto siempre lo decimos que tiene que ser como un mantra, ¿no?, del Chief Sustainability Officer, es que tienen que saber desarrollar una narrativa de sostenibilidad para dejar en claro cómo contribuye al negocio y fortalece la historia de las marcas y las empresas. Esto es muy importante porque tiene que ver con la parte quizás más soft del Chief Sustainability Officer, y no dejarlo solamente en una cuestión muy técnica y operativa. Nosotros, esto es algo que lo venimos destacando, y es no irse solamente a la cuestión vinculada a lo que tiene que ver con el negocio duro, de indicadores muy estrictos, sino no olvidarse de lo que se está viendo por ejemplo, con lo que tiene que ver con la comunicación, con el creciente, esto pasa en Europa todavía, pero esto va a llegar acá más temprano que tarde, con las crecientes demandas de greenwashing, ¿no? De no olvidarse de la cuestión más soft, por ejemplo, que está muy vinculada a lo que tiene que ver con la comunicación. Y aquí, para terminar, este último paper que está vinculado con esto, que fue muy interesante, porque lo pusieron también sobre la mesa, algo que nosotros ya veníamos hablando y lo quisimos destacar, ¿no? Pues que con el avance del ESG, con esta cuestión técnica, con un Chief Sustainability Officer que quizás pierde trascendencia por cuestiones muy duras de la organización,
que no se convierta el Chief Sustainability Officer en víctima de su propio éxito. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente si la sostenibilidad del negocio pasa no por el Chief Sustainability Officer, sino por todas las cuestiones operativas, y el Chief Sustainability Officer termina siendo alguien operativo más, sin trascendencia en la organización, que no puede apalancar la cuestión estratégica, va a terminar siendo un éxito por un lado porque lo transversalizó en algún punto, pero por otro lado minimizó su rol y justamente en la cuestión de vocería, la cuestión de centralidad, esa persona que puede mostrar como un vocero autorizado todo lo que hace una organización. Este es un riesgo, se está viendo cada vez más, y bueno, lo queremos destacar porque si no se toma en cuenta, las organizaciones van a caer sobre todo en riesgo de greenwashing, y cuando las demandas legales aparecen, justamente una de las críticas es que no había una figura que aunara todas esas voces que muchas veces aparecen en una organización. Así que esta es nuestra presentación, es un resumen, como les mencionaba, así que para ir cumpliendo con los tiempos, le voy a ir dando la palabra a Alejandro. Todo esto que yo mencioné está documentado, van a encontrar todos los links en nuestra investigación, y es el puntapié inicial de capacitaciones que vamos a hacer con SECODES, donde vamos a estar focalizando, sobre todo en temas de comunicación, de greenwashing, de muchos de estos papers que son interesantes tenerlos sobre la mesa para no inventar la rueda y no caer en errores que muchas veces cuando uno lo ve de una mirada profesional pueden parecer infantiles, pero que ocurren, y ocurren incluso en el primer mundo, en el mundo desarrollado. Así que uno de los aportes es anticiparnos a esta agenda de crisis. Así que ahí, Alejandro, te cedo la palabra. Gracias, Pablo. Así es, ahí en el chat de la reunión van a poder encontrar un link en PDF al trabajo de investigación completo, donde, como les dijo Pablo, está ampliada la información que hoy presentó él. Vamos a darle la palabra entonces ahora al segundo tramo de nuestra jornada de hoy, en la cual Sergio nos va a presentar algo que yo me olvidé de mencionar en el inicio, y que tiene que ver con otro rol importante que cumple SECODES, que es la adaptación o la tropicalización, como dicen los hermanos brasileños, de los grandes documentos y los grandes marcos teóricos que están circulando a nivel global. La tropicalización a la realidad latinoamericana creo que es un aporte fundamental que hace SECODES en ese caso, y que además nos va a ilustrar con mayor profundidad cómo está esta agenda en Colombia, y cómo está la perspectiva de esta agenda de cara a 2050. Sergio, cuando quieras. Listo, Alejandro, muchas gracias. Qué buena presentación la de Pablo. Queda uno encantado con todo lo que vienen haciendo. Listo, voy a compartir pantalla. No, si me autorizan compartir pantalla, porfa. Listo. Ahí deberías poder. Perfecto. Perfecto. Creo que ya sí. Listo. Bueno, verdad que cuando escuchaba a Pablo y Alejandro, pues totalmente nada más que asertiva esta alianza, porque hay muchos puntos de encuentro para un objetivo común con lo que estamos desarrollando. Entonces yo quiero arrancar rápidamente celebrando esta alianza con Comunicarse y SECODES. Nosotros realmente estamos muy felices y orgullosos. Creemos que es una forma de fortalecer la comunicación asertiva de la sostenibilidad. Y yo siempre insisto mucho en simplificar y unificar el lenguaje para los diferentes grupos de interés. Entonces, que repito nuevamente, encantados y muy felices de esta alianza estratégica. Un recuento rápido de nuestra casa matriz, el World Business Council for Sustainable Development, es un consejo que reúne las 200 empresas más grandes del mundo tratando temas de sostenibilidad. La característica de este Consejo Mundial es que reúne los CEOs de estas multinacionales para tomar decisiones y hacer negocios de una manera no tradicional. O sea, el business as usual no funciona aquí. Es salirnos del modelo de negocio tradicional y pensar siempre en un modelo de negocio consciente alineados a los 3 criterios de la sostenibilidad económico, social y ambiental. Todo lo promovemos y lo impulsa el World Business Council
a nivel de los capítulos regionales. Somos más o menos 65 capítulos en el mundo. Hablando de la región de América Latina, somos más o menos 17 capítulos, donde promovemos y aterrizamos todas las herramientas que hace nuestra casa matriz a la realidad de cada uno de nuestros países. Nosotros tenemos un comité de capítulos regionales en América Latina, nos reunimos una vez o dos veces o tres veces al mes para delinear como una hoja de ruta clara y potencializar todas estas iniciativas que saca nuestra casa matriz para aterrizar. Aquí más o menos les cuento el alcance de las empresas del World Business Council, los capítulos regionales con sus productos y servicios, le llega más o menos a 4.000 millones de habitantes en todo el planeta. Entonces estamos hablando de empresas muy grandes que realmente todo lo que hagan se nota y tiene un impacto. Secoes cumplió 30 años, este año lo celebramos, el 30 de marzo cumplimos los 30 años, hicimos un evento, realmente yo siempre digo, hoy en día todo el mundo escucha hablar de sostenibilidad. Hace 30 años esto era rarísimo, era un tema que la gente decía, ¿esto qué es? Hoy en día, afortunadamente, hay muchos actores hablando, pero lo más importante es focalizar y unificar el lenguaje para evitar el famoso greenwashing o free press que hacen algunas empresas para mostrar y tergiversar un poco el mensaje de la sostenibilidad. Nuestras empresas asociadas son casi 30 empresas. Son 30 empresas, pero representan más o menos el 5% del Producto Interno Bruto Nacional. Empresas como Grupo Nutresa, Grupo Argos, Grupo Sura, Grupo Bolívar, son holding de compañías que están apostando literalmente de la mano nuestra el tema de la sostenibilidad. Tenemos gremios de diferentes actores, Asocolflores, Fede Palma, Fede Arroz, entidades financieras como Porvenir y empresas de diferentes sectores. Entonces aquí lo que hacemos es acompañar a estas empresas para que en su hoja de ruta hacia la sostenibilidad tomen las mejores decisiones, minimizando impactos y mejorando calidad de vida. Estamos desde el 93, no se preocupen por esa línea de tiempo. Hitos importantes que me gusta resaltar, los primeros indicadores ambientales para la creación del Global Reporting Initiative los pone Secoes, o sea, los pone Colombia para la creación del Global Reporting Initiative. Traímos el concepto de negocios inclusivos, de cómo ayudar a reducir la pobreza con negocios con impacto, partiendo de un mercado asegurado. Ese concepto fue acuñado por nuestra casa matriz y fue traído a Colombia por Secoes. Y también cuando ustedes escuchan hablar de la medición de huella de carbono, todo el mundo, la mayoría de empresas utilizan el protocolo de medición de gases de efecto invernadero. Este protocolo fue creado por el World Business Council y por el World Resources Institute. Creamos la red de periodistas y hace una cantidad de iniciativas para inspirar y motivar a otros actores a que identifiquen este marco conceptual como algo estratégico. Y quiero arrancar aquí con los desafíos muy alineados a lo que nos comentó Pablo. Tenemos 3 desafíos. Entonces, bien, ¿para qué hablamos de esos 3 desafíos? Si una empresa quiere alinear su estrategia de negocio de esos 3 desafíos que le está aportando a un problema global con soluciones locales, esta es la forma de hacerlo. Emergencia climática, pérdida de la biodiversidad y creciente desigualdad. Ojo con la pérdida de la biodiversidad porque años atrás nos hemos focalizado solamente en el tema de cambio climático, pero la pérdida de la biodiversidad en la naturaleza es fundamental para minimizar esos impactos que están generando. Y la creciente desigualdad, el descontento social que tenemos en nuestros países, en América Latina, es cómo apalancamos y minimizamos esos riesgos mejorando calidad de vida. Los riesgos globales del Foro Económico Mundial, aquí quise traer esta diapositiva que es importante poner el contexto. La guerra de Ucrania, las consecuencias del COVID, la crisis climática, la contaminación, sombras de una guerra nuclear, la división social, que es un tema que la enfermedad lo mencionó Antonio Guterres en una asamblea de Naciones Unidas, la enfermedad que llama desconfianza está generando esa división social. Y la inflación con la quiebra del banco Silicon Valley Bank, hubo una crisis en su momento, hace pocos meses. No se preocupen por esta matriz de riesgos globales, aquí es más para hacerles ver, anteriormente, años atrás, esto era más económicos, hoy en día ya la mayoría son ambientales, sociales, geopolíticos y tecnológicos, y esa es la matriz de riesgos a 2 años, a 10 años que propone el Foro Económico Mundial. Aquí quise traer unos temas fundamentales. El plástico como una sociedad desechable es importante. El uso de recursos de plásticos se ha incrementado, se ha triplicado en 40 años. En un momento, 8 millones de toneladas de plásticos ingresan al océano por año y tenemos más plástico, si seguimos así, vamos a tener más plástico que pescados en el año 2050. Por otro lado, quise traer este tema del futuro del trabajo que es fundamental. Este estudio Future of Labor Report del Foro Económico Mundial habla de unas cifras muy interesantes. Más del 75% de las empresas buscan adopción tecnológica en datos y posiblemente no tenemos capital humano para esto. Se espera que la automatización de las tareas en 2027 varíe del 35% del razonamiento
y la toma de decisiones al 65% de la información y procesamiento de datos. Si 6 de cada 10 trabajadores requerirán capacitación antes de 2027, ¿en qué? En estas nuevas ciencias, en estas nuevas tecnologías. Y las organizaciones estiman que el 34% de todas las áreas, de todas las tareas relacionadas con el negocio las realizarán máquinas y el 66% restante lo realizan humanos. O sea, eso es una realidad y tengo que ver cómo con esa realidad se avecina un riesgo, oportunidades, pero también cómo lo mitigamos y lo adaptamos. Riesgos en Colombia, para que estén enterados de cómo estamos en Colombia, con esto lo hizo el Foro Económico Mundial en los próximos 2 años. Inflación, desigualdad digital, crisis de empleo y medios de subsistencia, colapso del Estado y crisis del costo de la vida. Esto lo estamos viviendo yo creo que en gran parte actualmente. Quiero arrancar con este concepto porque a veces nos perdemos un poco el desarrollo sostenible, la sostenibilidad, y me gusta este ejercicio. El desarrollo sostenible tiene un foco en personas y planeta, y la sostenibilidad tiene un foco en las organizaciones. Y el concepto de sostenibilidad, comparto todo el concepto que ustedes quieren, es cómo ayuda ese concepto ayuda a maximizar la contribución de una organización a ese gran objetivo que se llama desarrollo sostenible, que es un concepto posiblemente grande, ambiguo, que la gente lo relaciona normalmente con las personas, con el gobierno, con el sector privado, pero es un tema, digamos, mucho más grande. Tenemos esos desafíos, pero ya tenemos hojas de ruta trazadas para apalancar y trabajar, como muy bien lo mencionó Pablo. Tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos el Acuerdo de París, tenemos desde nuestra casa matriz la Visión 2050, horas de transformar. Y aquí quiero alinear un poco esta Visión 2050. Voy a ponerles un video rápido para que... Es la Visión 2050, me encanta ese video del World Business Council, es hora de transformar. Y la línea de tiempo que hizo nuestra casa matriz para el desarrollo, digamos, de esta Visión 2050, esto arranca en el año 2010, en el cual con muchos capítulos en el mundo se reunieron para definir una hoja de ruta para ser sostenible el año 2050, donde vamos a tener más o menos más de 9.000 millones de habitantes y que esas personas tengan buena calidad de vida sin sobrepasar los límites del planeta. En el año 2019, el World Business Council decide actualizar esta Visión 2050 y en el año 2019 la actualiza y en el año 2021 lanza la Visión 2050 Refresh. 10 años después de la década de la turbulencia que la llamaron, deciden lanzar la Visión 2050 Refresh, que es la que está trabajando actualmente. Para mí, digamos, los objetivos de desarrollo sostenible está totalmente alineado la Visión 2050, pero posiblemente Naciones Unidas en el 2030 nos estará hablando de la Agenda 2045 porque no fuimos capaces de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Toca seguir pedaleando, pero creo que hay unos objetivos que están rezagados. SECO decide adoptar este documento. Nosotros participamos en los diálogos que hizo el World Business Council en el 2019, en el 2010 para estructurar este documento. Y nosotros decidimos adaptar este documento y lanzamos este año en febrero la Visión 2050 Colombia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quisimos hacer? Adaptar ese documento, como Pablo dijo que hay documentos de afuera que tenemos que adaptarlos a la realidad. Hicimos, vamos a adaptar esta Visión 2050 a la realidad de nuestro país, con cifras de nuestro país y con el contexto de nuestro país. En la Visión 2050 del World Business Council fue creada por el World Business Council con más de 40 empresas, pero tiene personajes en un comité consultivo como está Jeffrey Sachs, está John Elkington, está el presidente mundial de WWF, el presidente mundial del World Resources Institute. O sea, personas que tienen ese foco y esa conciencia de sostenibilidad saliendo del modelo de negocio tradicional y dicen, este documento es una hoja de ruta aterrizada, focalizada para ser sostenible en el año 2050. Y esta es la Visión 2050 Colombia que decidimos hacer. ¿Cómo lo hicimos? Revisamos el documento del World Business Council que lo conocíamos muy bien. Identificamos los enfoques para mirar ese enfoque y aterrizarlo en la realidad de nuestro país. Revisamos investigaciones de cómo está nuestro país
en temas de marco regulatorio, en temas de foco empresarial. También revisamos documentos a nivel global como la CEPAL, las Naciones Unidas, el BID, el Fondo Monetario Internacional. Y con base en eso construimos el documento. ¿Con qué fin? En Colombia en el año 2050 esperamos que sean 62 millones de colombianos. Creemos que esos 62 millones de colombianos vivan bien sin sobrepasar los límites del capital natural de nuestro país en este caso. Y adaptamos al contexto local. Lanzamos la Visión 2050 en febrero de este año. Proponemos, igual que en nuestra casa matriz, la misma estructura, 9 caminos de transformación totalmente alineados a los ODS y a 5 criterios que el World Business Council propone y SECODES adaptó en Colombia. Cada camino consta de más o menos de 7 a 6 transiciones clave y propone 10 acciones empresariales para que el sector empresarial la adapte y los aterrice con unos objetivos concretos. Esta es nuestra portada. Al final yo les voy a compartir el que quiera consultar este documento. Esta es la hoja de ruta propuesta desde nuestra casa matriz a nivel global y esta Visión 2050 aterrizada a cada país. Actualmente, Visiones 2050 adaptadas la tiene Brasil y la tiene Colombia. El objetivo es que otros capítulos hagan el mismo ejercicio. La estructura del documento está una hora de una visión compartida, articularnos una visión compartida de 62 millones de colombianos al 2050 tengan buena calidad de vida sin sobrepasar los límites del capital natural. Hora de actuar. Para lograr este objetivo, proponemos 9 caminos de transformación, un cambio de mentalidad y una hora de liderar. Esa es la composición y la estructura del documento para que estos 62 millones de colombianos vivan bien. Los 9 caminos de transformación, que es donde está para mí el secreto, digamos, de la articulación también con los ODS. Aquí lo que proponemos es que realmente si queremos tener cambios profundos, una transformación, necesitamos abordar la causa raíz de los problemas que tenemos. Para eso, y siempre invitamos a las empresas a hacer lo que mejor saben hacer, a pensar fuera de la caja y buscar soluciones innovadoras, saliéndonos, digamos, del modelo de negocio tradicional. Los 9 caminos de transformación son energía, transporte y movilidad, espacios para vivir, productos y materiales, productos y servicios financieros, que es fundamental y por eso está casi en el centro, la conectividad, salud y bienestar, agua y saneamiento y alimentación. Esos 9 caminos de transformación toca totalmente los desafíos que tenemos a nivel global. Esta matriz la van a encontrar en el documento porque ¿qué quisimos hacer aquí? Que no se asusten los actores, otro documento más, no, están los 9 caminos, cómo están totalmente articulados con cada uno de los ODS. Cada camino a qué ODS le está pegando y cómo lo está vinculando y articulando. Y arriba ustedes ven unos iconos, esa es la estrategia del World Business Council y la estrategia de SECODES, que aquí lo que proponemos son 5 criterios para abordar y acompañar a nuestras empresas para llevar a cabo y a materializar esas hojas de rutas propuestas, ya sean los ODS y la Visión 2050. 2 de capital natural, emisiones, gases de efecto invernadero, emisiones net zero, o sea, estrategia de cambio climático. Objetivos ambientales ambiciosos. En capital, objetivos ambientales ambiciosos es menos naturaleza, menos biodiversidad, un foco de economía circular, abordar el tema de biodiversidad vinculada al sector empresarial. 2 de capital social, que son compromisos, alinear los compromisos rectores de principios de derechos humanos y empresas, que aparte que hay que cumplirlos, es estratégico y competitivo alinearnos los derechos humanos, una política, una debida diligencia. ¿Por qué? Europa es el faro, como muy bien lo mencionó Pablo. Si yo quiero, como empresa de América Latina, Colombia, quiero exportar a Europa, me van a pedir una política de derechos humanos, una debida diligencia en derechos humanos, pero además la inacción puede salir muy costosa. El no hacer nada en estos temas puede salir muy costoso. El cuarto es apoyo a la inclusión, igualdad y diversidad, como el tema de igualdad y diversidad como un tema de competitividad y estratégico, un tema de competencias independientemente del género. Y el quinto, totalmente alineado a los asuntos ESG, operar a más alto nivel de la transparencia. ¿Cómo comunicamos esos temas? Pero también cómo llamamos la atención de los inversionistas para que hagan esas inversiones con ese foco y este marco conceptual de la sostenibilidad. Aquí quise un camino de la energía, la visión, datos claves que metemos en nuestro documento, incluimos en nuestro documento las 7 transiciones clave en el tema de energía y también relacionamos cuáles ODS están relacionados a este camino, con qué criterios relacionados SECODES los aborde el World Business Council y también herramientas de SECODES para que las empresas identifiquen, oiga, yo con estas herramientas puedo empezar a trabajar. Y las 10 acciones empresariales clave con herramientas y documentos que SECODES ha desarrollado para la realidad de nuestro país. Quise traer ese ejemplo de agua y saneamiento, donde ustedes van a identificar, colocamos algunos datos claves. En 2.200 millones de personas, más de, digamos, un cuarto de la población en el mundial vive por debajo de los estándares contemporáneos de agua potable y saneamiento, o sea, no tiene acceso a un agua potable y saneamiento básico.
Y en Colombia somos casi 50 millones de habitantes, solamente 3 puntos, muchas personas, 3 millones de personas no tienen acceso a ningún tipo de agua potable y saneamiento. Entonces, tenemos unos desafíos grandes y ahí es donde tenemos que empezar a abordar desde los diferentes actores, gobierno y sector privado, para minimizar y potencializar esos riesgos. Las transiciones claves, aquí tenemos 6, los ODS relacionados y criterios relacionados también, y las herramientas que tiene ese COES. Esto lo van a encontrar en el documento, que al final lo van a ver. Y las 10 acciones claves, las 10 acciones empresariales que proponemos para que el sector privado lo trabaje y lo aborde. Aquí leo alguna: establecer metas hídricas a nivel empresarial que estén sustentadas por la ciencia. Colaborar, colaborar con los pares, ciudades, municipios, departamentos, o sea, un tema de aprender compartiendo y transferir conocimiento para inspirar a otros territorios para que ayuden a minimizar y a fortalecer este camino. Estas 3 R's me encantan porque ya un poco pensar fuera de la caja. La reinvención del capitalismo no solamente es extraer valor, sino crear valor, y no solamente crear valor para los accionistas, para los diferentes grupos de interés. La R es la resiliencia. Las empresas que identifiquen las oportunidades que traen los cambios y las incluyan en su estrategia de negocio. Eso nos lo demostró la pandemia. Y un enfoque de regeneración. Las empresas deben ir más allá de no hacer daño. Es hora de desbloquear el potencial de los sistemas vivos y posiblemente solucionar ya el daño que generamos. Hora de liderar, un liderazgo basado en una visión compartida, pensamiento sistémico y incluyendo esas 3 R's para un cambio de mentalidad. Este compromiso, esta hoja de ruta, la hicimos en los 30 años de SECOES. Estas empresas ya firmaron esta hoja de ruta para trabajar de la mano de SECOES, para ver esta hoja de ruta como un camino, y nosotros generar ese valor agregado para acompañar a las empresas y lograr esa hoja de ruta al 2050. ¿Cómo lo hacemos? Los 5 criterios que le mencioné, las hojas de rutas definidas, y con SECOES lo hacemos a través de SECOES Mentoring, SECOES Enseña y SECOES Comunica. Acompañamos a las empresas con esta visión compartida, con esta hoja de ruta, con esos 5 criterios y con herramientas que tenemos en cada uno de esos 5 criterios en Mentoring, SECOES Comunica y SECOES Enseña. Herramientas para cada uno de los criterios. Tenemos herramientas de diagnóstico. Para una estrategia social tenemos herramientas de diagnóstico, tenemos documentos. La semana pasada lanzamos el Sosteniblemente, que fue sobre sosteniblemente. Hicimos uno de fútbol, y el pasado, ahí María Alejandra, si me ayudas, compartimos el link, que fue sobre transporte y movilidad sostenible. Y para pasar del dicho al hecho, con esa visión, lanzamos también en los 30 años de SECOES Cambiando el Rumbo, que es empezar a documentar casos de éxito alineados a esta estrategia Visión 2050, los criterios de SECOES y World Business Council, y qué están haciendo las empresas. Cambiando el rumbo, lo que hicimos con esa estrategia: identificamos casos de éxito, captamos información, realizamos entrevistas con los responsables de las compañías, construimos los casos de éxito en cada criterio y lanzamos el Cambiando el Rumbo 2023. Este documento también al final van a tener el código QR si lo quieren descargar. Hay casos de éxito alineados a cada criterio, a la visión 2050 y a los ODS. O sea, es una forma de aterrizar y materializar lo que estamos proponiendo desde esa visión 2050 y esa hoja de ruta que propone SECOES para trabajar con sus asociados. ¿Qué contiene este documento con metodología STAR? Información general de la empresa, síntesis del caso de éxito, palabras clave, antecedentes y contexto, objetivos, grupos de interés, acciones realizadas, resultados, futuro del caso de éxito y palabras del vocero. Esto tiene mucha imagen, tiene infografías, es muy focalizado, aterrizado y pragmático el caso de éxito. Ya para ir cerrando, esta es nuestra hoja de ruta propuesta desde el World Business Council, y desde SECOES también la proponemos. Anteriormente hablamos de filantropía, responsabilidad social empresarial. Algunas empresas ya están en esos 2 niveles. Integrar la estrategia de sociedad, la estrategia de negocio, hay que desarrollarlo. El tema de gobernanza y sostenibilidad de asuntos ESG, y el deber fiduciario es fundamental, es ir más allá. Posiblemente algunas organizaciones van en el 2 o en el tercero máximo, pero alinear esta estrategia, o sea, la sociedad no es algo paralelo a la estrategia de negocio. La estrategia de negocio tiene que ser la sostenibilidad. Por último, el tema de la red de periodistas. Creamos la red de periodistas, tenemos actualmente más o menos 500 periodistas inscritos, renovamos nuestra página web, renovamos el logo para llamar la atención y tratar de unificar ese lenguaje en los comunicadores y periodistas sobre este concepto de la sostenibilidad. Aquí quiero invitarlos, aquí están el código QR de la Visión 2050 Colombia, el código QR Cambiando el Rumbo. Este Cambiando el Rumbo lo estamos traduciendo en inglés, porque es una forma de decirle a nuestra casa matriz, que vamos a enviar este documento en inglés para decirle: miren, en países como los nuestros, en América Latina, tenemos casos de éxito, no solamente es traer de allá para acá, sino aquí a nivel de país, que es el mejor
yo creo que la mejor manera donde más aprenden los europeos es aquí, porque aquí es donde realmente tenemos los problemas y aquí es donde sacamos realmente pensar sobre la caja para minimizar esos impactos. Entonces, vamos a mandar casos de éxito de aquí hacia allá, alineados a la estrategia del World Business Council, alineados a los 5 criterios que SECODES acogió y está trabajando con sus empresas asociadas. Y al final transformamos empresas para mejorar vidas y desde SECODES totalmente abiertos a compartir, a transferir conocimiento y trabajar articuladamente como lo estamos haciendo con Comunicarse para generar un impacto y realmente hagamos algo para que este mundo sea sostenible. Muchas gracias. Bueno, Sergio, Me pasé 2 muchísimas minutos, gracias. Alejandro. Muchísimas gracias. Hemos estado más o menos en tiempo, así que les agradezco a los dos. Mientras lo escuchaba, Sergio, pensaba, bueno, Pablo nos habló de hacia dónde estamos yendo en América Latina en materia de sostenibilidad, y Sergio nos corrió un poco la vara y nos puso en blanco sobre negro hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Creo que esa es la manera en la que se complementan las dos presentaciones y que un poco refleja el espíritu de esta alianza que estamos formalizando hoy. Y también me queda claro que cada vez con más fuerza estamos hablando de sostenibilidad en términos de competitividad, ¿no? De un componente clave de una estrategia de competitividad. Cuando SECODES se inició en esta cuestión y Comunicarse se inició en esta cuestión, hablábamos de responsabilidad social, ¿no? Hablábamos de RCE y el eje, sobre todo en nuestra región, en América Latina, estaba muy puesto en atender la emergencia social, que aún persiste, vamos, ¿no? Pero con el correr de los años la agenda se fue volviendo más sofisticada y ya no tenemos una empresa centralizada en el vínculo con la comunidad, en la inversión social privada en términos de educación, de voluntariado corporativo y demás, sino que estamos hablando de la sostenibilidad como una forma de entender la manera en la que se produce la riqueza, la manera en la que se distribuye la riqueza en el mundo, ¿no? Ese es el concepto. Y que, como nos informaba Pablo y Sergio, si queremos acceder a mercados financieros de los países centrales, algo de esto nos van a exigir en alguna de sus dimensiones. Si queremos acceder al financiamiento climático y verde, que es el que está creciendo con mayor fuerza en el mundo, vamos a tener que estar alertas a estas cuestiones. Que para mí, como síntesis general, tenemos 3 grandes urgencias, 3 grandes ejes de gestión que hay que abarcar, que son crisis climática, derechos humanos, donde ahí entran bajo ese paraguas todo lo que es diversidad, lo que es inclusión, equidad de género y demás, y esta cuestión de las finanzas sostenibles y de las presiones que el sector financiero está ejerciendo con sus avances y retrocesos en esta materia. Y una materia que no puede faltar, si estamos hablando de América Latina, es el eje de la transparencia, la lucha contra la corrupción, y la accountability y el compliance, ¿no? Son temas que en mayor o menor medida siempre van a impactar. Y me quedo con el espíritu de las 2 presentaciones, de las 2 miradas, que hay un compromiso con el futuro, un compromiso de mirada hacia el futuro, que es un poco el eje de la alianza, y que nos comprometemos a seguir trabajando. Ahí algunos me preguntaban en el chat, donde van a poder encontrar tanto la presentación digamos, la presentación completa, el trabajo de investigación completo de Comunicarse, como la Agenda 2050 de SECODES. Ahí en el chat lo van a poder ver, y si no, se comunican en nuestros portales y lo van a tener también. Algunos nos preguntaban, bueno, ¿cómo se adapta esto a la propia realidad de mi industria, de mi país y de mi empresa, ¿no? Creo que el compromiso que tenemos ahí, y nosotros estamos trabajando en ese sentido, es, bueno, estas tendencias que presentó Pablo, cómo impactan en determinadas industrias, en determinados países y en determinadas empresas. Nosotros estamos haciendo ese trabajo de adaptación
para que las empresas se puedan sentir más cercanas a lo que estamos presentando, y creo que ahí tenemos un desafío y que quedamos abiertos a trabajar en conjunto para poder hacer esa bajada a industria, empresa y país. Bueno, en este caso Colombia, ¿no? Así que bueno, me quedo muy contento, muy conforme. Creo que es un gran primer paso que muestra, bueno, cómo ambas organizaciones nos podemos potenciar de cara al futuro. Así que bienvenida a la alianza, la celebro, la saludo, la agradezco y le auguro un trabajo en conjunto muy provechoso para ambas organizaciones. Sergio, te doy unos minutos para que también hagas un saludo final. No, Alejandro, no, muchas gracias y de verdad yo también quedo muy contento con esta alianza. Quería hacer un comentario. Yo pienso que a veces no como el tiempo es tan corto, a veces no se dimensiona uno todo el alcance. Tenemos un gran desafío, que es fortalecer la cadena de valor de las empresas. Las emisiones de gases de efecto invernadero de la cadena de valor de las empresas 5.5 veces a las emisiones directas de una empresa. O sea, tenemos un desafío inmenso y la mayoría de la cadena de valor son pequeñas y medianas empresas. Entonces, aquí desde las grandes empresas tenemos un potencial para minimizar y transferir este conocimiento a las pequeñas y medianas, que es una forma de potencializar. La mayoría de empresas en el mundo y en América Latina más son pymes. Entonces tenemos que aterrizar este concepto y mostrarles a las pymes que esto es un estratégico para ellos, que esto no es un tema de solo pajaritos y arbolitos, sino es una estrategia de negocio. Entonces yo creo que todo lo que hablamos aquí, nosotros desde SECODES, y yo sé que ustedes también, estamos llegando a las cadenas de valor de las empresas para transferir este conocimiento a las pequeñas y medianas. Alejandro, solamente quería comenzar eso y nuevamente agradecerte a ti, a Pablo, a todo el equipo, comunicarse desde SECODES totalmente dispuestos y abiertos para potencializar esta alianza y generar unos impactos y materializar cosas concretas, que seamos pragmáticos. Yo estoy feliz con esta alianza, Alejandro, muchas gracias, y Pablo también. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y nos acompañaron, y quedamos a la orden para seguir trabajando juntos por el desarrollo de la agenda de la sostenibilidad en América Latina toda. Así que muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, chao a todos, gracias.